y nuestra ayuda el Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, por favor. Vamos a hablar bajo el tema Jesucristo es la salvación. Jesucristo es la salvación. Muchos de nosotros, cuando escuchamos decir que Jesucristo es la salvación, como que nuestra mente divaga un poco. Y hoy en día que nos ha tocado vivir en un tiempo donde usted prende la televisión y al parecer es como que todo el mundo es evangélico y todo el mundo te habla de Dios y todo el mundo te presenta la salvación a la manera y al estilo que mejor le conviene. En esta mañana nosotros queremos establecer, no fuera de la palabra de Dios, sino apegado 100% a la palabra de Dios, de que solamente en Jesucristo puede haber salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay vida eterna. Fuera de Cristo no hay perdón de pecados. Usted puede ser una persona que se ha criado dentro de los 4 muros de una iglesia. Usted puede ser la persona que más Biblia sepa. Usted puede ser la persona que más ayune. Usted puede ser la persona que más ore. Usted puede ser la persona que más limosna dé. Usted puede ser la persona que comparta todos sus bienes con la persona que necesitan. Pero déjeme decirle, si Cristo no reina en su corazón, usted no tiene salvación. Porque la salvación se obtiene mediante el sacrificio perfecto que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario al derramar su sangre por ti, por ti, por ti, por ti y por mí. Aleluya. Por esto es que el problema del diablo y sus demonios ni siquiera es con Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben que Dios existe. Ahora, usted le pregunta a una gente, y esto lo hemos predicado otras veces, que si cree en Dios, y la gente te dice, ni modo que yo sea un animal, ni modo que yo sea una bestia, ni modo que yo sea una gente sin sentido, pero claro que creo en Dios. Cuando usted le hace la pregunta, usted hizo su decisión por Cristo, usted le rindió su vida a Jesucristo, usted adora a Cristo, usted vive para Cristo, como que ya esta pregunta como que lo sacude un poco, porque para Dios vivimos todos, para Cristo no vivimos todos. Aleluya. Porque para vivir para Cristo hay que hacer un pacto de salvación con Él. Hay que pararse, hay que romperse, hay que abrir el corazón y hay que decirle con su boca: te recibo como mi Señor y como mi Salvador, y luego vivir para Él. Bendito sea el nombre del Señor. La epístola a los Romanos en su capítulo 10, versículos 9 y 10, establece lo que nosotros llamamos la conjugación de la salvación. Que si creyere en tu corazón y confesare con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para perdón de pecado y en el corazón se cree para salvación.
A veces la gente entiende qué está pasando con los cristianos de esta generación, que parece que estamos callados, que estamos anestesiados, que nos han cerrado la boca para que no hablemos de Cristo. Cristo es el nombre que hay que exaltar. Cristo es el nombre que hay que publicar. Cristo es el nombre que hay que divulgar. Aleluya. Porque Él es Dios. Aleluya. Él es Señor de señores. Aleluya. Los cristianos del siglo primero, los que nos legaron el evangelio, parece que sabían algo que nosotros no sabemos, o que nosotros no hemos asimilado o no queremos asimilar. Cuando Pedro estaba ya en el capítulo 4, bajo el fuego cruzado de las preguntas de los religiosos, Pedro le dijo: porque este Jesús es la piedra desechada, es la piedra angular desechada por ustedes los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Pedro no se quedó ahí, sino que un versículo después, ahí mismo en Hechos 4, versículo 12, Pedro le dio el puntillazo a los religiosos cuando les dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. La iglesia lo sabía. El problema es que esta generación lo sabe, pero no lo divulga, no lo enseña, no lo comparte, no lo vive, no lo quiere, le da vergüenza. Estamos muy cómodos, estamos, aleluya, como que nada nos falta. Mientras tenemos un mundo alrededor nuestro que le falta a Cristo. Y sin Cristo no hay salvación. No porque usted lo escuche decir un domingo 20 de julio a las 10 y unos cuantos minutos, sino porque esta es la realidad. Los discípulos del primer siglo olían a Cristo, respiraban a Cristo, vivían a Cristo, hablaban de Cristo, atesoraban a Cristo, estaban dispuestos a morir por Cristo. Aleluya. Hoy en día no estoy diciendo que usted no sea salvo, guárdeme Dios de esto. Estoy diciendo que empezando por mí nos falta tener olor a Cristo. Nos falta respirar a Cristo. Nos falta entender y enseñar a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Los apóstoles, Pablo a la cabeza, recibían una andanada de golpes en una ciudad y tenían que salir corriendo para salvar su vida. Y cuando llegaban a la otra ciudad, lo primero que hacían era hablar de Cristo, enseñar a Cristo, dar a conocer a Cristo. Pablo y Silas, estando presos en la cárcel de Filipo, allá atados con cepos, en las manos y los pies, a medianoche Dios hizo que apareciera un terremoto y el carcelero pensó que los presos se habían escapado y él se iba a matar. Y en un asunto divino, porque Dios guía a sus hijos, Pablo le gritó desde allá adentro: no te hagas daño, pues todos estamos aquí. Y el carcelero pidió una lámpara
y entró y le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la voz de Pablo fue la misma de Pedro: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en Cristo en medio de las dificultades. Cree en Cristo en medio de los problemas. Cree en Cristo en medio de la situación adversa. Cree en Cristo. Él es la salvación. Él es el perdonador. Él es el Hijo de Dios. El escritor de la epístola a los Hebreos, que hasta ahora no sabemos quién es, se barajan varios nombres después de presentarlo en el hermoso capítulo 11 que conocemos como la moral de la fe. En el 12, capítulo 12, versículo 2, el escritor dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted quiere ver un cristiano derrotado en medio de una iglesia, es que esté poniendo los ojos donde no debe ponerlo. Si usted quiere ver un cristiano languideciendo, es un cristiano que venga a fijarse. Yo digo solamente a los cristianos que ya tenemos años, como que nos preocupa quién va a cantar y quién va a predicar. Cuando usted se convierte o cuando a usted lo invitan a la iglesia, usted no pregunta quién va a predicar hoy, quién va a cantar. Usted viene a la iglesia y punto. Pero los cristianos de este tiempo, permítame decírselo, tenemos muchas mañas. Cuando la cogimos, yo no sé cuando usted cogió la suya, yo sé cuando cogí las mías, pero a veces nos preocupamos más por el mensaje y el mensajero que por el Dios del mensaje y el Dios del mensajero. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez en una iglesia hubo un joven que desafió a un predicador anciano sobre quién tenía más elocuencia sobre el Salmo 23. El joven, un dichado en la oratoria, un dichado en la preparación, se subió al púlpito y preparó un mensaje y esbozó el Salmo 23 de una manera que cuando bajó del púlpito todo el mundo lo aplaudió. Toda la iglesia se puso de pie y lo aplaudió. Cuando subió el anciano que no tenía esta preparación, pero que preparó su mensaje como Dios lo ayudó sobre el Salmo 23, cuando bajó del púlpito, toda la iglesia estaba de rodillas en lágrimas y adorando a Dios. Aleluya. Cuando les preguntaron cuál es la diferencia entre el joven y el anciano, la respuesta fue: es que no es lo mismo conocer el Salmo que conocer al Dios del Salmo. Aleluya. Cuando conocemos al Dios de la Biblia, cuando conocemos al Dios de la iglesia, cuando conocemos al Dios de los pastores, cuando conocemos quién es tu Dios y quién es mi Dios, nuestra perspectiva cambia tocante a lo que es una iglesia donde se adora y se glorifica y se exalta el nombre de Dios. Aleluya. Algunos de nosotros, a pesar de los años que tenemos en el evangelio, nos hemos quedado por las ramas. Nos hemos quedado entre las hojas.
Todavía con 30 años, como tenemos algunos, como que tenemos algunas dudas en cuanto a la figura de Cristo. Aleluya. Déjeme decirle, la historia asegura que la existencia de Cristo está mejor documentada que la existencia de los filósofos que lo precedieron y que vinieron después de él. Hay más testimonios fidelinos sobre la existencia terrenal de Cristo que sobre la existencia de Sócrates, de Platón, de Eurípides y de todos los filósofos. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, que caminó por un espacio de 30 y tantos años, nos dejó raíces fidelinas para que ninguno de nosotros pueda dudar de su existencia. Nació de una virgen en primer lugar. Esto nunca se había visto, que alguien naciera de una virgen. Ni se vio antes de Cristo, ni se volverá a ver después de Cristo. Cristo es el único nacido de una virgen, de una mujer sin tener contacto sexual con un hombre que quedara embarazada. La misma María, cuando el ángel le narró los acontecimientos que iban a suceder, María le dijo: ¿y cómo será esto? Yo no conozco varón. Y el ángel le dijo, según Lucas 1:37, nada hay que sea imposible para Dios. Nada hay que sea imposible para Dios. Lamentablemente muchos nos hemos quedado, repito, en la historia de que se nos ha contado, y la iglesia tradicional parece a la policía dominicana, que cuando no sabe cómo salir de un lío, se inventa otro lío para captar incautos. La iglesia tiene que estar preparada y tiene que dejar de creer en el cuento que nos cuentan de que María fue siempre virgen, de que María ascendió a los cielos, de que María es inmaculada. Mentira de quien lo diga. La Biblia no dice esto. El mismo Cristo, cuando cumplió 12 años y fueron al templo a adorar, cuando venían de regreso, Cristo se le quedó en el templo como diciendo: yo soy más que tú. Y esto, que era obediente, porque Lucas capítulo 2 versículo 52 establece que Jesús crecía en estatura, en conocimiento, en obediencia y en gracia para con Dios. Pero cuando María lo buscaba y lo encontró en el templo, discutiendo, respondiendo y preguntándole a los doctores de la ley, María le dijo: hijo, ¿y por qué no hiciste esto? Y Jesús le dice: tranquila, que a mí me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Aleluya. En la boda de Caná de Galilea, según el capítulo 2 o 3 de Juan, la Biblia establece que cuando se le acabó el vino, María le dijo: hijo, no tienen vino. Y Jesús le respondió: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Y María dijo a los que estaban ahí bregando con el vino: hagan todo lo que mi hijo os dijere. Bendito sea el nombre del Señor. Para salvarte necesitas a Cristo. Para que te perdonen los pecados necesitas a Cristo. Para reconciliarte con Dios necesitas a Cristo. Esto es emergencia no nacional. Cristo es una emergencia mundial. Jesucristo en su vida terrenal sanó los enfermos. Los sanó, los sanó. Y sana en este tiempo también. ¿Por qué la iglesia tiene tantos enfermos? No me lo pregunte, yo no soy médico, pregúntele eso a un médico. A lo mejor nos falta fe. Ahora, yo le puedo decir
que cuando se llama a orar por los enfermos, usted nos ve a la mayoría con los ojazos abiertos, a ver si Dios puede sanarlo. Déjame decirte, esto no es un asunto de si Dios puede, que Dios siempre puede. Isaías dice: ¿quién dijo que se ha acortado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová no se acorta. Él es Dios en siglo XXI como fue Dios en siglo primero. Él sigue siendo Dios, aleluya. Él no pierde su poder, aleluya. Cristo sanó al paralítico de Betesda. 38 años enfermos, sin ninguna posibilidad de salvarse ni de sanarse, porque Él lo dijo claro: es que yo dependo de cuando en vez en cuando, que puede ser un 20 de julio como puede ser un 40 de octubre, que el ángel venga y sacude el agua. Y yo, imagínate, en esta condición, paralítico de los 2 pies, es el primero que desciende al agua, el que se sana de cualquier enfermedad, y llega a Cristo y le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? Y la respuesta que el paralítico da es la misma respuesta que da el inconverso cuando usted le pregunta: ¿te quieres salvar? El inconverso empieza a presentarte cosas, a presentarte excusas. Lo bueno del paralítico es que quien estaba hablando con él entendía sus necesidades y le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a casa. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero qué decir de Bartimeo el ciego, frente a un camino, cerca de un camino, con los ojos cerrados, pidiendo limosna, a ver quién quería compadecerse de él. Y cuando Bartimeo se da cuenta que Cristo viene pasando, Bartimeo dice: esta es mi única oportunidad y no la voy a desaprovechar. Y aunque le decía: cállate, está molestando, Bartimeo con más insistencia vociferaba: hijo de David, ten misericordia de mí. Y usted debe de saber que una llamada de Jesús cambia el panorama. Cuando Jesús le dice: tráiganlo acá, los que lo van a buscar, le dice: ten ánimo, que Él te llama. Aleluya. Si Cristo te llama, no te hagas de rogar, porque su amor llena más allá de lo que te puedes imaginar. Y Bartimeo se levantó, arrojó su capa, y cuando estuvo delante del Señor, el Señor le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo: Señor, que reciba la vista. Y Cristo le dijo: recíbela. Este es mi Cristo, este es mi Señor, este es mi Salvador. Aleluya. Cómo no lo exaltamos y lo glorificamos. Pero el capítulo 8 de Lucas nos habla de una mujer que había padecido de una enfermedad incurable para los médicos de aquel entonces por 12 años. Y la Biblia establece que había gastado todo lo que tenía en los médicos. Y la Biblia dice textualmente: le iba peor. Cuando vino por detrás y tocó el manto de Jesús, su enfermedad desapareció. Mire, yo no conozco el primer cristiano de verdad, que haya recibido a Cristo de todo corazón, que le haya ido mal.
que le haya ido mal. Cuando yo desfilé por ese pasillo, 26 de septiembre, año 1993, yo era menos gente de lo que soy ahora. Cristo me ha transformado. Cristo me ha cambiado. Cristo me ha dado vida. Cristo me ha dado esperanza. Aleluya. Y no solo a mí, conozco a muchos en esta iglesia que Cristo los ha cambiado. A muchos, porque recuerde, son casi 32 años aquí. Casi 32 aquí. Cristo en su vida terrenal levantó los muertos. El capítulo 5 del Evangelio de San Juan, si la memoria no me traiciona, presenta uno de los dramas más sombríos a la luz de la Biblia. Es la viuda de Naín y su hijo que van a enterrar. Dice la Biblia que van a enterrar a este muchacho y que va una gran comitiva con él acompañándolo y acompañando a la viuda. La viuda, que la Biblia no dice cuándo había perdido su marido, le quedaba como esperanza ese muchacho. Y la muerte, que no perdona, se antojó de llevárselo. Y la viuda va camino al sepelio llorando a su hijo y mucha gente con ella. Y en ese momento, por la diosidad de Dios, sucede que viene Cristo y su comitiva por otro camino y se juntan. Y Cristo le dice: detengan el féretro. Ellos parece que vieron en Cristo una señal de autoridad, porque hicieron lo que Él les dijo y se detuvieron. Y Cristo se acerca al féretro y da una sola orden: joven, a ti te digo, levántate. Usted sabe lo que sucedió, porque cuando Cristo da una orden, los demonios y la muerte obedecen. Bendito sea el nombre del Señor. No me pregunte por dónde la muerte lo llevaba. Si ya la muerte había entrado en el lugar de Caronte, según la mitología griega, si ya la muerte se lo iba a entregar al rey de los muertos, el asunto fue que cuando Cristo dio la orden, la muerte dijo: el dador de vida me está dando una orden y yo tengo que obedecerla. Y la muerte vino corriendo y devolvió al muchacho, y el muchacho se incorporó y empezó a hablar, y Cristo se lo entregó a su madre. Imagínese lo que hace Cristo: tornar la tristeza de una madre, de un hijo muerto, a la alegría de un hijo resucitado. Y Cristo no ha cambiado, porque Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él es el mismo. Aleluya. La Biblia nos habla de un tal Jairo que tenía una hija enferma y vino donde Cristo y se tiró a sus pies y le dijo: maestro, haz algo, mi única hija que tiene 12 años está enferma, ve y sánala.
En ese trayecto se presentó el milagro del que les hablé hace un ratito, de la mujer del flujo de sangre. Cuando Cristo termina con la mujer del flujo de sangre, viene alguien de la casa de Jairo y le dice: no moleste más al maestro, tu hija acaba de morir. Y Cristo le mira a Jairo y le dice: no hagas caso, solo cree, solo cree, solo cree, solo cree, aleluya. Solo cree. ¿Sabe por qué hay que creer? Porque el diablo es experto cuando la cosa se pone difícil, poniéndola más difícil aún. ¿Acaso cuando iban a echar a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, el diablo no dio una orden de que lo calentaran 7 veces más? La hija de Jairo solamente estaba enferma. Jairo estaba frente a la solución, pero ahora el diablo manda un emisario. Dile a Jairo que no moleste más al maestro, que su hija acaba de morir. Déjame decirte en esta mañana, aunque la hija haya muerto, aunque el diablo haya dado la orden, si cree en Cristo, hay vida para ti, hay vida para ti, hay vida para ti, hay vida para ti, hay vida para ti. Aleluya. Cristo descendió con Jairo a la casa de este, y los que estaban ahí, los grandes sabiondos, cuando Cristo llega le dice: no está muerta, solamente duerme. Y la gente empezó a reírse. A veces de nosotros los evangélicos, los sabiondos del mundo, se nos ríen en la cara. Jaja, mírala ahí, el Señor no le ayuda. Déjame decirte, aunque el diablo se nos ría en la cara, Cristo tiene la solución al problema que tú tienes y al problema que yo tengo. Aleluya. Cristo no cambia. Y Cristo entró, sacó a todos y la tomó de las manos, y la muchacha despertó y la entregó a sus padres. Aquí hay mucha gente que hace tiempo que no ven un milagro de Dios. No es que Dios ha dejado de hacer milagros, es que tú tienes que limpiarte la vista. No es que Dios ha dejado de hacer milagros, es que tú y yo tenemos que entrar en un espíritu de conexión y comunión con Él. Lo primero que tenemos que hacer es dejar que Dios haga lo que Él va a hacer. Si lo quiere hacer contigo, como si lo quiere hacer conmigo. Porque una señal inequívoca es que Dios ama a esta iglesia y que Dios tiene hombres y mujeres en esta iglesia a quienes Él va a usar. ¿Cuándo, por qué y cómo lo va a usar? No te tengo la respuesta, pero de que va a usar hombres y mujeres de este lugar, los va a usar. Y cuando Dios empiece a usarlo, usted no es quien para cuestionar a Dios. Usted no es quien para decir por qué le dieron el mensaje a Justo y no a otros, y Justo predicó en abril. ¿Sabe usted qué? A ninguno de los miembros de nuestra iglesia nos gusta subirnos aquí. Si nos ponen a escoger, ¿te quieres subir el próximo domingo? Decimos que no. Decimos que no. Y ahí está Vladimir, que no me deja mentir. Por ahí está Fernando, que no me deja mentir. Subirse aquí no es un lujo. Subirse aquí no es bajar al malecón y beberte una agüita de coco y pagar lo que te cobren e irte para tu casa. El que se sube aquí en pecado
corre el riesgo de que Dios lo mate. Así de sencillo que usted me pueda entender. Y yo no soy el más santo de Jerusalén, créame lo que no. Si te tengo que decir dos verdades, yo te la digo y seguimos siendo amigos. No estaba en el libreto, pero un día como a las 11 de la mañana entró un señor por esa puerta y yo le pregunto: hermano, ¿cómo usted se llama? Bienvenido a nuestra iglesia. Estoy hablando en serio porque en este lugar yo no bromeo. Y él me dice así: pastor, teólogo, evangelista, maestro, escritor, fulano de tal. Yo lo miro y le digo: mire, buen disparatoso. Yo le pregunté su nombre. Dentro de la iglesia, siga siendo mi amigo, que esto lo hago yo, por favor, no lo haga usted. Dentro de la iglesia nos dijimos lo que teníamos que decirnos. Dentro de la iglesia. Él me dijo: si usted es diácono, yo no quiero ser miembro de una iglesia que tenga porquería de diácono como usted. Yo le dije: y a mí no me gustaría ser miembro de gente tan disparatosa como usted. Hermano, esto fue en serio. A uno le da vergüenza 20 y pico de años después. Pero esto le digo para que usted entienda que Dios te ama. Dios te ama. Dios es Dios. Pero no se quede en las ramas. Acuda a Cristo. La Biblia establece, y voy concluyendo: de modo pues que si alguno, en el lenguaje coloquial, alguno es cualquiera, el que quiera. De modo pues que si alguno está en Cristo Jesús, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Si usted tenía una vida disoluta, una vida de pecado, una vida de miseria, y vino a Cristo, usted es nueva criatura. Si usted robaba y vino a Cristo, usted es nueva criatura. Si usted mentía y vino a Cristo, usted es nueva criatura. Cristo no tiene rival. Cristo es el que dividió el mar rojo para que su pueblo en medio del desierto pasara a la tierra prometida. Cristo es el que calmó la mar para que sus hijos siguieran caminando y navegando hasta cruzar a la otra orilla. Cristo es luz al ciego. Cristo es pan al hambriento. Cristo es agua al sediento. Cristo es fortaleza al débil. Cristo es el camino al perdido. Cristo es la vida. Cristo es la esperanza. Cristo es mi Salvador y tu Salvador. Aleluya. Dios te bendiga. Ponte de pie y adora a Cristo. 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 Exalta a Cristo. Exalta a Cristo. Aleluya. 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 Cristo te adoro. 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 Cristo, 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 Cristo,
Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo. Aleluya. Exalte a Cristo. Y la persona que continúa por aquí, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Como Dios nos ha hablado en esta mañana a través de sus siervos. Aleluya. Yo creo, hermanos, que hemos sido confrontados con la palabra que se ha dado en esta mañana. ¿Usted sabe de quién es que se ha hablado? Es de Cristo, el autor de nuestra salvación. Aleluya.